de abril, ya adentrándonos en el otoño con estas temperaturas que descienden. Y como les adelantábamos ya en un principio, al empezar el programa, bueno, arrancamos haciendo referencia al aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba, un docente que se manifestaba junto a su sindicato, a maestros, maestras que reclamaban un salario digno allá por el 2007. Y estamos con visitas en el piso, y lo paso a presentar porque vamos a profundizar sobre este tema. Agustín Rosón, secretario general de SUTEBA Ensenada, neuquino. Y bueno. Bahiense, pero. Bahiense, ahí va. Digamos que cursé toda la escuela pública en Neuquén. Ahí va. Mira, bahiense. Sí. Como Franco Cariñano. Exacto. Sí, mucha gente. Mira, mucha gente. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. Nos parecía importante porque, bueno, la fecha lo amerita. Yo no tengo el recuerdo tan vívido porque era una niña, pero sí el contexto de los paros docentes. Y, bueno, vos ya a esa edad estabas en Neuquén. Sí, el 4 de abril yo estaba en quinto año del 2007, estaba en quinto año del secundario y la verdad que para nosotros, para nuestra generación de compañeros, de amigos, fue una fecha que nos marcó para toda la vida, porque fue muy fuerte lo que pasó ese día en Arroyito, en la ruta, y la repercusión que tuvo también, ¿no? Y por lo menos para nuestra generación de compañeros, de estudiantes, tuvimos un despertar también de la conciencia política, de la importancia de manifestarse y todo lo que significó la campaña por justicia por Carlos. Y además que por diferentes motivos nos llegaba de cerca, por compañeros o por mi tía que militaba en Aten, o por mi hermana que tenía, más adelante iba a la escuela con las hijas de Carlos. Así que fue algo muy fuerte. Yo al siguiente año, el 2008, vine acá a estudiar a La Plata y recuerdo que era una misión para mí traer la pelea de justicia por Carlos a este territorio también. Uh-huh. Y era un tiempo donde también lo que nosotros decíamos, pedíamos justicia por Carlos, pedíamos justicia completa, pedíamos cárcel al responsable material del hecho, que fue el cabo Darío Poblete, pero también pedíamos cárcel por los responsables políticos e ideológicos. Y en ese momento estaba en plena campaña político-electoral el gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sovich, que se candidateaba a presidente de la nación, nada menos. Claro. En ese momento con el candidato vicepresidente Jorge Asís, quien ahora se luce, ¿no? Sí. Con ese personaje, y con candidato en la provincia de Buenos Aires por, ¿cómo se llamaba? Carlos Bloomberg, que había sido figura pública en ese momento porque por la situación de inseguridad había fallecido uno de sus hijos y se había transformado en un vocero de la mano dura en la Argentina. Era la derecha que decía que hay que poner mano dura, que hay que reprimir a los trabajadores, que hay que reprimir a los docentes, etcétera. Bueno, quienes ordenaron esa represión en Neuquén. Así que es muy importante recordar a Carlos Fuentealba en este contexto porque estamos en un momento donde están reivindicando nuevamente y poniéndola en práctica la represión a mansalva a nuestro pueblo. Y es lo que intentaban imponer en ese momento, que gracias a la movilización popular y a las fuerzas que se generó, se logró avanzar. A pesar de que la Corte Suprema en un primer momento desestimara la causa Carlos Fuentealba II, y la causa Carlos Fuentealba I, que fuera la que enjuiciara y condenara a cadena perpetua a Darío Poblete, avanzó, pero la segunda causa que tenía que ver con los responsables políticos fuera desestimada y pausada durante mucho tiempo. Bueno, en el 2019 se abre nuevamente, se generan una serie de audiencias y finalmente en el 2023, hace poquito se cumplió 2 años, se dictó sentencia
a 6 de los 8 policías implicados en esa causa Carlos Fuentealba II, que tenía que ver con las responsabilidades políticas de ese día. Quienes quedaron afuera de eso, bueno, fueron 2 policías que quedaron sobreseídos y fundamentalmente el ex gobernador Jorge Sovich, que a pesar de no haberse sentado en el banquillo de los acusados, que lo vamos a seguir reclamando y diciendo, tendría que haber estado en el banquillo de los acusados, también sí recibió la condena social de un pueblo que no está dispuesto a admitir que a la protesta social hay que ahogarla en sangre. Así que es muy importante. Yo les traje, no sé si se ve, muchos materiales. Sí, yo les traje algunas cosas. Ahí ves tu cámara. Y me pareció importante traerlo por mirar la consigna que tiene. Nunca más. Este es un material que se hizo a un año del asesinato de Carlos. Justamente un poco antes de que saliera la condena a Darío Paulete. Y dice nunca más, ¿no? Fuerte. Nunca más. Así que es absolutamente vigente y necesaria la memoria de Carlos Fuentealba, que obviamente vive en cada lucha docente y en cada lucha de nuestro pueblo. Sí, sí, no, totalmente. Bueno, pensaba con todo lo que graficabas. Bueno, primero lo que decías a lo último, claramente la importancia, no solamente de mantenerlo vivo en la memoria, mencionándolo, sino siguiendo la lucha, ¿no? Que bueno, en ese caso lo encontraba a Carlos en la calle. Pero bueno, acá tengo en la mano otros de los volantes sí. que trajo Agus, donde me decías que es al año. Me parece muy importante. Es al año del asesinato. Y al final, tipo en la parte de la portada, habla un poco también de, bueno, qué sueños acompañaba, ¿no? a Carlos, a qué lección dejaba esto, qué lección buscaba dejar en las aulas, digo, cómo también era su militancia del día a día, que me parece fundamental, porque muchas veces a muchos personajes de la historia, digo, que lamentablemente han sido asesinados en escenarios similares, lamentablemente muchas veces desde los medios de comunicación o de esos espacios se los recuerda como de una forma medio estática, ¿no? Como simplemente como alguien que en ese momento quedó estático y ya está, cuando no es, no traspasando un poco a esa persona, como es en este caso a Carlos, y que lo podemos dimensionar desde el lugar de su lucha, o de las, en este caso también hay una foto con sus alumnos, y también creo que lo hace un poco más humano, pero también mucho más político, ¿no? Lo que significó y lo que sigue significando Fuentealba. Bueno, yo este material se los voy a regalar para Trinchera Radio. Lo traje para regalárselos. No los recortes de diario porque esos son de mi archivo. Está bien, está bien. Pero este material sí, para que esté presente acá en el estudio o donde ustedes crean conveniente, porque justamente por eso, para tener un material que reivindique varias de las cuestiones, que por eso también el símbolo de Fuentealba es tan fuerte en la lucha docente. Porque, mira, acá no sé si se ve, hay una foto, que no sé si se ve ahí. Sí, ahí se ve bien, ¿no? Sí. Está en blanco y negro. Ahí se lo ve a Carlos junto a sus alumnos del CEPEN 69, barrio Cuenca 15 del Neuquén. Es una escuela muy humilde de la barriada periférica de Neuquén, que hoy ya ha quedado más metida adentro, porque Neuquén se ha expandido tanto. Sí. Pero sí es cierto que Carlos trabajaba en las barriadas humildes de Neuquén, en los secundarios, enseñando química, enseñando matemática. Y era uno de esos profes queridos por los pibes y pibas. Uno de esos profes que también venía de abajo y que representaba una esperanza, representaba un camino de dignidad, un camino posible para nuestros pibes y pibas. Y entonces también me parece importante rescatarlo desde ese lugar, porque era un maestro que salió a la calle ese día reclamando diferentes consignas, organizando su sindicato en ATEM, fundamentalmente por el tema del salario, y en el marco de como decíamos antes, de un gobierno provincial que venía combatiendo a los docentes como si fuese eso una bandera de marketinera para propulsar la candidatura a presidencial del gobernador. E incluso la mano dura, ese día, el 4 de abril, se intentó dar una lección a los docentes, un disciplinamiento, por lo que significó, digamos, los videos que mostraron la represión de ese día,
hacen acordar un poco a los videos de la represión del otro día en la Plaza del Congreso, con saña, con un absoluto uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Y a Carlos le tiraron como le tiraron a Pablo Grillo, con un casquete de gas lacrimógeno. En el caso de Carlos, la desgracia de que ese casquete fuera arrojado desde una distancia muy corta. En un auto, en un Fiat 147, donde se había subido para retirarse, y donde Darío Poblete le apunta. De hecho, en este mismo material está la secuencia de fotos a partir del registro de los compañeros, claro, digamos, ¿no? Claro. Que también sirvió para poder hacer la denuncia y las pruebas contra Darío Poblete, para demostrar que efectivamente había apuntado a la cabeza, claro, ¿no? La misma discusión que gracias a las fotos y la evidencia que generaron con respecto al caso de Pablo Grillo están permitiendo ahora avanzar en ese sentido, del compañero Caloián Santos y otros, que dicho sea de paso, la solidaridad porque lo han despedido de su cargo en Nación. Así que la verdad que rememorar a Carlos es un deber para un militante popular, es un deber para un militante sindical docente, pero también me parece que es un ejemplo de lucha que nos da fuerza para la pelea de ahora. Sí, así que bien. Qué bueno que lo hayan traído. No, más allá de la fecha, lo pensamos también, como decías, en un contexto, bueno, cuando pasó lo de Pablo Grillo, fue la primera imagen que se nos vino Carlos Fuentealba, por la similitud. Y bueno, también esta discusión que de la mano dura y de vuelta que planteabas de un discurso arengando la represión a mansalva, incluso no importa si es a un viejo que está pidiendo una jubilación digna, para hacer eso una bandera de no sabemos qué, en un contexto en el que también se vuelve a desfinanciar la educación pública, se sigue condenando a la organización sindical. Sí. ¿Cómo viene siendo la organización en los docentes? ¿Cuáles son los reclamos? Estamos ahí con los cables, ahí está, ahí va. Ahí está, sí, guarda con el cablecito. Los cables ahí están como sensibles, esta es comunicación ahí popular. Bien. Aporte de la comunidad trinchera. Bueno, sí. ¿Cómo viene siendo hoy en este contexto en donde de vuelta ponen, en general el movimiento obrero otra vez lo vuelven a poner como en el blanco, como el enemigo, ¿no? Uh-huh. Hoy, la verdad que estamos en un momento en pie de lucha contra las políticas del gobierno nacional, fundamentalmente a nivel nacional. Ustedes saben que la educación es provincial y cada provincia resuelve en función de su legislación, eso a partir de la modificación en la década del 90, ¿no es cierto? Pero a partir de la lucha en la década del 90 justamente habíamos logrado que parte de los fondos que financian nuestro salario fueran parte puestos por el gobierno nacional, el famoso Fondo Nacional de Incentivo Docente. Bueno, eso el gobierno nacional, a partir de Javier Milei, lo borró de un plumazo. Hoy le está debiendo 100.000 pesos por mes a cada docente desde que asumió. Es decir, que parte del ajuste fiscal que ellos llaman como un logro y demás, como un logro de su gobierno, terrible, tiene que ver con el ajuste en el salario de los docentes a nivel nacional, en un número que necesitaría un pizarrón bastante ancho para hacer todos los ceros que representa, en términos de los 1.500, en términos del 1.500.000 docentes aproximadamente a nivel nacional. Entonces, es concreto la reducción de la obra pública, la reducción de las becas. Hoy nos entrega una computadora en las aulas. Vos sabés que hoy estaba dando clases y quería trabajar con diferentes formatos, digamos, tecnológicos, y la verdad es que ese debate que hay sobre el celular, ¿no? Si se puede usar o no se puede usar, sí. Uno tenía de una aula entera tenía 3 celulares, digamos. No tenía 20 celulares, claro, y qué sé yo. Tenía 3 celulares. Para eso, ¿qué necesitamos para que los pibes puedan aprender herramientas? Necesitamos las computadoras, necesitamos la conexión en las escuelas. Todos esos fondos que eran fondos nacionales, los sacaron. Entonces es una gran hipocresía que les interesa el futuro o que les interesa el desarrollo de nuestro país. Lo que les interesa es en el menor tiempo posible generar el mayor saqueo de nuestros bienes comunes y el mayor saqueo del salario y la transpiración de los trabajadores.
porque lo que están haciendo es una descomunal transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía, sobre todo transnacionales y especulativos. Entonces, la verdad es que estamos en un momento donde nos enfrentamos a un monstruo políticamente, a la verdad que a una política absolutamente cruel, que no tiene de ninguna manera posibilidades de ofrecerle un futuro a nuestros pibes y pibas, pero que lamentablemente nuestros pibes y pibas han considerado opción frente a lo que también se venía proponiendo del campo popular, ¿no? Entonces, me fui un poco de tema. No. Pero entonces quiero decir la complejidad del momento, digamos, ¿no es cierto? La complejidad del momento en el cual también se inscribe la lucha sindical nuestra, ¿no? Sí. Para poder entender, para volver un poco a la pregunta. Porque somos trabajadores de la educación, donde intentamos que nuestro proyecto político pedagógico tenga que ver con poder proporcionar un futuro a nuestros pibes y pibas, a nuestros niños, a nuestras niñas, a los pequeños que ingresan al nivel inicial. Y la verdad es que estamos viendo hoy un nivel de complejidad y un nivel de situaciones muy complejas, muy difíciles en la escuela, que no son provocadas por la escuela. Hoy la escuela es un lugar donde se puede recibir a cada pibe y cada piba, se los escucha, se ofrece, hay un comedor, hay una merienda, hay un servicio alimentario escolar con plan mesa, etcétera, 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 pero hay una infinidad de conflictos que impactan en la escuela de modo tal que esta deserción que ha tenido el gobierno nacional en los fondos, pero también en provocar este nivel de enfrentamiento y de crueldad hacia el otro, hace que en la escuela impacte muy fuerte. Y que eso a los trabajadores también nos está impactando en nuestra salud, nos está impactando en la forma de cómo enfrentamos ese día a día. Así que la verdad que desde nuestra organización gremial, que siempre tenemos una mirada, o tratamos lo más integral posible, donde obviamente necesitamos recuperar salario, en esto que venía planteando. La entendemos el salario como una variable pedagógica también, ¿no? O sea, si un docente tiene que trabajar 50 horas para sostener un salario, es obviamente inviable. ese docente no puede preparar con calidad sus materias, pero también estamos también pensando qué escuelas necesitamos, qué currícula, qué puestos de trabajo para este nuevo tiempo. Cómo fortalecemos los equipos de conducción, que tienen un desafío tremendo. Es muy fácil hablar de la escuela, y habla todo el mundo, pero quiero ver a alguien que esté parado 8 horas al frente de una escuela y asumiendo la complejidad que eso tiene. Entonces yo tengo un profundo respeto por mis compañeros, por mis compañeras que están dando batalla. Hay una frase de Callejeros que dice educar es combatir. Yo hoy siento que educar es combatir porque no es combatir en un sentido como peyorativo, sino combatir con alegría, combatir con convicción, porque defender lo público, defender el conocimiento que se construya públicamente, defender un espacio democrático como es la escuela, hoy es una pelea, es una trinchera. Hay una frase que dice, donde está la escuela está la patria, que te la he escuchado decir. ¿Cómo imaginás o qué escuela pensás, no sé, proyectando? Porque soy optimista y creo que esta pesadilla que es vivir con Milei gobernándonos en algún momento va a terminar, porque el pueblo ya ha dado muestras de que estos modelos no se bancan mucho. ¿Qué escuela? Porque va a necesitarse una escuela, va a necesitarse un perfil docente para reconstruir, ¿no? Un daño que yo creo que es muy palpable en eso, en la escuela, porque es una institución que atraviesa muchas clases sociales, que tenés escuelas en los barrios más periféricos. Sí. Obviamente, no sé, sería una falta, digamos, entender que la crisis de la institución escolar tiene solamente que ver con Javier Milei, digamos, ¿no? Es una cuestión más profunda. Pero entonces, la escuela que necesitamos es una escuela que
no es una escuela que está librada al azar de los mercados. ¿Se acuerdan que Milei quería poner el voucher educativo como principal propuesta política educativa? Sí. Primero que lo intentaron hacer y no funcionó, pero además no funcionó porque el sistema privado, el mercado, no puede dar respuesta a las necesidades reales de nuestro pueblo de la formación inicial, de la formación en primaria, de la lectoescritura. No puede dar respuesta, no lo puede hacer directamente. No tiene la capacidad, no tiene los edificios y ¿sabes qué? Tampoco es un negocio viable en algún sector, porque gran parte de nuestro pueblo no puede poner lo que hay que poner para que haya un edificio con la calefacción, con todo lo que tiene que... Eso lo tiene que poner el Estado. Es el Estado el que tiene un proyecto nacional que se proyecta en la escuela. Entonces, ¿qué escuela pienso? Y bueno, una escuela que esté pensada en un proyecto nacional, que tiene que ver con la soberanía, con la industria, eso es lo que hay que recuperar. Y la escuela es parte de ese proyecto. Hoy estuvimos en una actividad en el puerto de la región. Bueno, es una escuela que esté en relación con la industria de la región, que esté en relación con el mundo del trabajo de la región, con la soberanía, que recupere nuestra memoria, historia, que recupere nuestra idiosincrasia como pueblo. Este modelo que promueve Milei, pero que también promueve... Milei se junta con Trump y cree que es parte de esa... Sí, y que ahora con todo lo que pasó además... Que es parte de todo ese Vive en concierto su y fantasía, en realidad es claro. como un poco el bufón de todo eso, pero... El muñequito. Pero fíjense que para el modelo de cierto sector que sí Milei representa, que es este modelo del mundo transnacional o de esta oligarquía transnacional tecnológica que parece que se pone, ¿no?, como un supremacismo rico en el mundo, Milei quiere ser parte de eso. La tradición, la memoria, el jurar la bandera es un acto de resistencia a eso. ¿Y dónde se jura la bandera todos nuestros 20 de junio, nuestros niños y niñas de 10 años? Después podemos discutir ahí un poco los actos y rituales escolares, digamos, ¿no? Pero discutámoslo por adentro de la escuela. Claro. Pero quiero decir, qué importante que se construya esa nacionalidad, esa identidad, esa idea común de ser parte con otro de algo, de lo mismo. Este mundo nos lleva y nos propone permanentemente formas de aislarnos en que con un celular podemos, ¿no?, estar hablando y resolviendo todo desde una cama y un celular, de un sillón, desde la soledad de un hogar. Necesitamos comunidad, mucha comunidad. ¿Y dónde se construye eso? En la escuela. ¿Dónde hay una institución que tiene como razón de ser esa comunidad? La escuela. Entonces, a pesar de esta crisis, que uno puede ubicar varias instituciones de la modernidad, si querés, y la escuela la podés meter ahí, la escuela tiene una potencialidad tremenda en la resistencia a este tiempo. Bueno, para eso necesitamos también dotarla de herramientas, dotarla de inversión, invertir en la formación docente, invertir en las herramientas, invertir en las escuelas, invertir en el mejoramiento de las condiciones en las que ingresan nuestros pibes y pibas. Quiero decir, los útiles, quiero decir todo lo que uno tiene que tener para poder tener una educación como corresponde. Así que, si me preguntás por dónde creo que tiene que ir la escuela, y bueno, creo que tiene que ir por ahí. Y siempre con los docentes, no somos el problema, somos somos parte de la resolución de los problemas. Entonces, es importante señalar esto porque muchos gobiernos creen que de un escritorio modifican las cosas. No, después los que están día a día, como dije antes, son los trabajadores de la educación, con mucha experiencia acumulada, y hay que escuchar. Así que creo que por ahí va una humilde respuesta en un ratito. Pequeña. Tranqui. Breves orientaciones de por Está dónde muy tiene bien. que ir la cosa. No, lo pensaba... Hoy, bueno, estuve ahí dando clases en el Fines, también otro programa que por suerte se sigue sosteniendo acá en provincia de Buenos Aires, y un poco el repaso que hacíamos de lo que es la informática, la computación en la Argentina, se desplegó porque hubo inversión y voluntad política de decir vamos a pagar esta computadora, vamos a financiar estos proyectos científicos.
no sé, pensaba el rol del CONICET, digo, la ciencia y tecnología, ¿no? Es medio loco pensar que Milei se proyecte ser potencia y que diga, y ahí sí, los usurpadores van a querer votar, ser argentinos. Claro. En un Locura. país que es eso, que no está pensando una Argentina en esos resortes. Para 1 millón de personas. Sí. Menos. Para No sé. menos, ¿no? Estoy segura que es mucho menos. Capaz que es menos todavía. Sí, sí, un puñado. No sé siquiera si están acá esos Sí. argentinos. O capaz están en Claro. Uruguay como Galperi. Es un país para... Claro, para toda la gente que tiene los capitales escondidos en algún Claro, lugar. y no pagan sus impuestos, Claro. teniendo dinero para Y hacerlo. sí, es En probable que todas. tengan esa fantasía. De hecho, sus voceros también lo han manifestado. El problema de la Argentina son los argentinos, planteaban hace poco. Bueno, así que ahí tenés. No hay que inventar mucho, ellos mismos lo dicen. Sí, sí. El problema, quizás lo que tenemos que pensar ahora, ¿no? Y como para también mencionar ese tema, es cómo es posible que este monstruo haya ganado la presidencia de la nación. Y qué responsabilidad tiene y con qué grado de responsabilidad cada dirigente, digamos, ¿no? En medio de un debate en la provincia de Buenos Aires que está entorpeciendo y desorientando a la militancia popular de una manera tremenda y que deberían, en serio, dejarse, o en realidad, a mí me da bronca, porque uno ve, digamos, en la militancia que estamos constantemente en la trinchera de nuestra de cada día, en cada escuela, en el sindicato y demás, está difícil la situación. Y los compañeros entienden lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y cómo la provincia de Buenos Aires está siendo aislada y golpeada por el gobierno nacional. Pero cuando no se resuelve una disputa de poder entre los dos principales candidatos o entre los dos principales líderes del campo popular, la verdad que provoca una desorientación y una nueva frustración. Entonces, eso también impacta en un malestar en la militancia, en quien por ahí no en el común, que no está atento al día a día de la rosca política, pero a quienes nos interesa desde nuestro lugar, ¿no? Desde nuestro lugar de representación, siempre lo digo, nosotros reivindicamos que los trabajadores discutamos política desde nuestro lugar de representación. ¿Por qué? Porque si no discutimos política nosotros, otros discuten por nosotros. Claro. Eso no quiere decir que estemos discutiendo una cuestión electoral, sino que estamos discutiendo qué programa, qué acciones políticas tienen que realizarse. Lamentablemente el movimiento obrero ha quedado muy relegado de la discusión de ese programa durante bastante tiempo. Creo que ese debate hoy se está teniendo muy fuerte. Es un debate eterno, digamos, lo planteaba Germán Abdala con una claridad tremenda. Bueno, entonces por eso también lo planteo, porque me parece que hoy en la provincia de Buenos Aires hay una referencia muy compleja, de todas maneras, la situación de la provincia, pero es necesario que se despejen estos problemas internos para poder enfrentar con todo lo que merece esta tragedia que estamos viviendo. Porque además esta tragedia la vamos a terminar pagando años. Y muy caro. Años. Cada vez Claro. más caro. Agus, te agradecemos Muchísimo. por haber venido, por dejarnos también tus palabras por Carlos Fuentealba, por dejarnos el regalo acá a Trinchera. Sí. Va a estar ahí sumado a nuestro- Este lo custodié durante muchos años. Ahí va. Sí, eso me parece que ir más a la caja fuerte que a una exhibición. Sí, que no se lo robe ninguno. Porque No. sí. Pero Porque tiene la historia de Carlos, es Hermoso. increíble ese material, así que te varias fotos. Bueno, nada, te es un material agradecemos un hermoso. montón. Nos llegó un mensajito. Franco, cariñano, te mando un mensajito que puso: es un gustazo escuchar al querido Agustín Rosón, sobre todo del rol que tiene que ocupar la escuela en la comunidad organizada a reconstruir. Postdata, le pido que deje de tocar el cable. Ah, perdón. ¿Qué Bueno, va a son ser? cosas que pasan. Son cosas que pasan. Gente que Me causó gesticula con gracia las que manos, no Franco... pasa. Tengo tu experticia, querido compañero. No, él también lo cagan a pedo en las Claro, mañanas, porque hace lo mismo. Claramente. Pero bueno, Eh, muchas gracias. Bueno, Agus, y gracias a sos ustedes. siempre bienvenido claramente en Trinchera, por supuesto, y en la María también. Y quién sabe si en algún momento se da, tengas ahí un rinconcito para volver a restaurar el programa sindical
que tenía este Gran proyecto. Ya tomaré el guante Está muy bien. a su debido momento. Sí, sí. En su Y año. armoniosamente. Y armoniosamente. Bueno, muchas gracias, Agus Rosón. Nosotros nos vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos.